Antonio Ramón Báez Quevedo. Nací el 10 del 7 del 48, en Cercados de Espino. No había clínica ni había hospitales, sino a pulso. Pues mira, mi abuelo se llamaba Antonio, mi padre se llamaba Antonio. ¿Y cómo le decimos al niño? El niño se llamó Antonio Ramón. Dice, vamos a ponerlo Oñito. ¿Por qué? No me dijeron Antoñito porque Antoñito me hacía mayor. Y entonces me pusieron el diminutivo de Ñito. Eso entendí yo que fuera, desde niño me pusieron ahí. Y todo el mundo me conoce por Ñito. Ñito, 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 Ñito. Pues yo crecí en Cercados de Espino. Fui un niño que tenía unos padres muy educados y me educaron bien, gracias a Dios. Y de verdad pasé una infancia muy linda, muy bonita, muy natural, de juego, escuela y trabajo. ¿Por qué? Porque ahí se trabajaba desde que se nacía. No desde que se nacía, pero desde que tenía uso de razón se trabajaba. Teníamos una misión, teníamos cabras, teníamos animales, teníamos que ir a guardar los animales y teníamos que colaborar en la casa con la tarea de la casa, que no había mucho que limpiar y eso, porque anteriormente no había ni piso. Yo recuerdo que en mi casa había una estera hecha de palma, y esa estera se ponía en el centro de la casa y por los bordes pues se tapaba con algún mueble que tendríamos, que muy pocos muebles teníamos. Una silla, poca cosa, la mesa, y eso es lo que se tapaba para tapar las esquinas, como dice el dicho. Sé que mi padre también tenía trabajadores trabajando porque era muy grande lo que tenía y lo que tenía que hacer. Y yo recuerdo que de 8 años empecé yo a amasar pan. Me ponía en un cajón debajo para poder alcanzar donde amasaba yo el pan, donde ayudaba a amasar el pan, a puño. No había máquinas ninguna ni había nada de maquinaria. Y entonces pues había que hacerse todo a mano. Y una de las veces recuerdo que eso es una anécdota que tengo yo siempre recordable. Nos levantábamos a las 2 de la mañana para amasar el pan, porque a las 6 de la mañana había un camión que llevaba al personal para la presa de Soria, que en ese entonces se hacía la presa de Soria. Te estoy hablando del año 50 y algo. Cuando me levantaba, mi padre me llamaba y se iba a trabajar, a hacer, y volvía otra vez a buscarme porque no aparecía. Y resulta que tenía una pierna metida en el pantalón y la otra fuera, y tirar para atrás, recostado durmiendo. Era un niño, tenía 8 o 10 años. Y mi padre, con mucha paciencia, me llamaba, me decía, dice, mi hijo, que se nos va el camión y no nos lleva el pan para los obreros. Y entonces yo me levantaba corriendo, y me vestía y iba allá a ayudarle. Que hoy que le digan a un niño que tienes que hacer esto, eso es muy, muy grande. Y yo lo hacía con tanta ilusión y con tanta cosa que de verdad que yo añoro los años eso. Con lo poco que teníamos, éramos felices. Esos horarios ajetreados. Y después llegaba muerto de sueño a la escuela porque no podía rendir en mi trabajo. Y yo siempre me dejaban penado porque no me sabía la lección, pero es que era imposible de hacer una cosa y hacer la otra. Era un niño. Y entonces dice, tú nunca te sabes la lección, dice. Y yo le decía a la señorita, señorita, es que yo estoy trabajando desde las 2 de la mañana. Y la señorita le decía, dice, comprendo. Y entonces una de las veces veía a la profesora hablando con mi padre. Y mi padre Armón le explicó, dice, vamos a ver si podemos que duerma un poquito más. ¿Y qué hacía mi padre? Desde las 7 de la tarde, las 7 y algo, a dormir. Yo no tenía juego, yo no tenía nada, ni nada, hasta que fui creciendo un poquito y tal y cual, y vine
Y viene ya cuando tenía 12 años, recuerdo, que unos amigos estaban jugando, con pelotas estaban jugando y yo no podía ir a jugar, porque estaba en el trabajo. Pues de 12 años, y a esa edad me apunté en Radio ECA. Y en Radio ECA saqué el certificado de estudios primarios anteriormente, que es el graduado escolar. Eso fue lo que saqué en Radio ECA. A los 26 años me casé. Sabe que cuando se casa, pues a empezar a tener hijos, a criar hijos y tal. Y mi mujer tenía 25 años y yo 26. Y seguimos para adelante, tuvimos 3 hijos. En 5 años tuvimos 3 hijos. Y ya entonces ahí empezamos a hacer más clientela, las cuarterías de aquí debajo de Cuesta La Arena, Maspalomas, el Llanillo, el Lomo Galeón, todas estas cuarterías por ahí repartiendo pan. Entonces ya salimos adelante. ¿Y qué hicimos? Él cuando se fue a casar dijo, pues mira, vamos a hacer una cosa, yo me quedo con la tienda y tú te quedas con el reparto del pan, para que tú vives con el reparto del pan, que el reparto del pan ahora está dejando bien, y yo me hago cargo de lo de la tienda. Y así lo hicimos y partimos la vaca, como dice el dicho, y seguimos luchando. Yo tenía 40 años, 40 y pico, cuando mis hijas ya tenía una 12 y otra 10, y el pequeño pues tenía 7, 8 años. A los 42 años me dio una hepatitis, que eso fue horrible. Mi mujer me cogió una depresión porque creía que yo me iba a morir. Y entonces yo empecé un médico bueno, porque fue una gran persona el médico, me dijo, si tú haces las cosas que yo te digo, yo te saco adelante. Comer más pescado que carne. Me decía, era a mí, comer más pescado que carne. Pues mi madre, los vecinos y todos me traían, cada vez que iban al Guineí y ese, traían pescado como para mí. Y yo estaba a base de pescado. Y no te creas que era pescado frito. Tenía que ser pescado hervido. O sea, a la plancha, que en aquel entonces no había plancha, que era la brasa. Y entonces pues ahí salí yo adelante. Mi mujer me cogió una depresión que estuvo, por lo menos para salir de esa depresión, 5 años. Porque creía que yo me iba y digo, pues si te vas tú, ¿quién lleva el timón este? Y digo, no, yo no me voy a ir porque me voy a ir. Y seguí adelante. En el año 88 me saco 8 millones de pesetas en la Lotería Nacional. Y yo no me lo creía. Yo tenía en la tienda mía trabajando una chica, y la chica cogió los números de la lotería por la radio. Y ella, en el 400, parecía que era un 9. Digo, 19.400, decía 921. Pues mi hermana, que vivía abajo en Arguineguín, fue mi cuñado a buscar el periódico que lo tenía abajo en Arguineguín para asegurarnos a ver qué era y qué no era. Resulta de que era el 421. Pues ahí empecé a hacer el supermercado. Me hice mi supermercado. Estuvieron un año para hacer el supermercado y abrí el supermercado en el año 90. En el año 90 abrí el supermercado. Y desde ese entonces pues tenía el supermercado hasta hace 5 años que lo cerré. Años 60, pues mira, eso fue bien que nos hizo subir de caja,
por ejemplo, por lo menos yo que tenía el supermercado, estaba bien porque iba la gente a trabajar hostelería, camareras y todo eso, y tenía su dinero. Podían tener el lujo de comprarse algo. Anteriormente, los novios compraban cosas para el día de mañana que te casaras, guardando cosas, guardando que si platos, que si escudillas, que si sábanas, que si mantas, que si esto, para untar para la guá, como le decíamos. Y de verdad que vino bienísimo el turismo. El turismo aquí en Canarias nos ayudó muchísimo. Mi hijo cuando se casó hizo no sé cómo se le dice a eso, como hacer un reportaje como si se hiciera una película. Y entonces él decía que le tenía que dar gracias a Dios por los padres que le había dado, porque gracias a sus padres había estudiado, había crecido, y que tenía la educación que tenía gracias a los padres. Y eso me emocionó, me puso a mí en órbita. Mi mujer también, se echó a llorar, y yo le dije, pues lloras de alegría, ¿verdad? Porque no vamos a llorar de tristeza, dice. Sí, de alegría. El conjunto de amistad que hablábamos, nos contábamos todo esto, eso es lo que yo echo de menos, porque no lo tengo ahora. Y aunque todos los que me conocen, a mi hija que la ve, dice, dale recuerdos a tu padre, abrazo y recuerdos a tu padre. No, pues hay algunos todavía que entablan la conversación, y por ejemplo que están viniendo año por año. Y entonces, desde que llega, nosotros tenemos clientes que nos llegan, nos saludan, nos abrazan, nos besan. ¿Por qué? Porque todos los años vienen a visitarnos, y siempre viene. Yo recuerdo que el pobre murió, venía a un matrimonio, y siempre venía, se alojaba en Puerto Rico, y siempre venía con su coche a Cercados Pinos al supermercado nuestro a hacer su primera compra, y después venía semanalmente o cada 3-4 días venía a comprar allí. Dice, yo no súper grande, espacio grande no, pequeño. Y entonces pues de eso tenemos unos cuantos. Y eso de verdad me llega cuando me da un recuerdo de una persona. Dice, mi hija dice, ay papá, hoy me dieron un recuerdo para ti y no me acuerdo cómo me dijo que se llamaba. Dice mi hija, pero me dieron un recuerdo, pero no importa. Si no te acuerdas, si algún día te acuerdas de algo, y entonces pues ella se hace, dice, cada vez que alguien me da recuerdos para mí, pues ella me lo da. Y eso me alegra. Las fiestas, nos juntábamos todos, y las fiestas patronales, eso era estar saludando fijo. Porque abrazos, besos y todo eso, porque eso era de cariño. Era una cosa cariñosa. Y entonces pues eso sí es bonito. Hemos viajado año por año. Desde el año 91. Yo viajaba con mi mujer y dejaba en la tienda, pues dejaba a mi madre, mi hermana, y no se perdía nada, ni se cerraba la tienda, ni dejaba yo de salir. El yugo, ¿sabe lo que es el yugo? Lo que se le pone a la vaca para poner las dos vacas juntas, le meten en la cabeza, eso se llama el yugo. El aral, todo eso lo conservamos, pero claro, eso es
Para traer eso no se puede traer porque se necesita un camión. Y de verdad, todo eso ahora mismo, el arado, se lo regalé a un tío mío y no lo tengo. Yo estoy ahora yo tengo la asociación de mayores del Club de Pensionistas, se llama Club de Pensionistas La Alegría, de Cercado Espino. Yo soy el presidente, ya llevo 12 años de presidente. Nadie quiere coger las riendas, tengo que seguir mientras pueda. Pues después también estoy en una comisión de iglesia, ayudando. Ya me hicieron hasta sacristán, porque ahora ya le estoy llevando la comunión a los mayores, porque ya no hay cura. Y entonces me hizo responsable de llevar la comunión el cura a los enfermos que están en casa. Y tenemos que coger desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde, porque ya a las 1 empiezan a almorzar y antes de las 10 no podemos porque están bañándose, están desayunándose, están atendiéndose, y entonces hemos cogido esas horas desde las 10 a la 1 y hacemos lo que hacemos. Estamos media hora en cada persona para hablar, que nos cuente ellos a nosotros, porque queremos escucharles, qué es lo que les falta, qué es lo que les hace estar, y ellos nos ponen contándonos historias antiguas, y eso pues nos alegra. Y tenemos media hora para cada uno, porque más no lo podemos ofrecer. No, hombre, los años pasados que no vengan, que lo que sí quisiera, que como estamos hoy, vinieran muchas cosas que nos alegraban anteriormente. Nosotros anteriormente llegábamos a casa de una persona, poníamos un tocadiscos y empezábamos a bailar. Empezábamos a dar, y eso hoy no se hace. Hoy tiene que ser un conjunto para poder bailar, porque si no, y antes nos divertíamos con un tocadiscos o con música de la radio. La radio empezaba a echar una canción y nosotros empezábamos a bailar, y eso hoy no lo tenemos. Ahora la hambre que se pasó, porque se pasó hambre, y la vida de amargación de antes, eso sí es verdad que no quisiera que volviera. La unión, que no se separara la unión que tenemos, que eso estuviera cada vez más apegado a uno. El mensaje que yo le quiero dejar a todos es que haya unión en el pueblo y que seamos todos una piña. Que seamos todos una piña, que donde vayas tú, vaya yo y vayamos todos, y que seamos unidos y que estamos para colaborar unos con otros. Tú tienes un problema, vamos a solucionarlo. El otro tiene otro problema, vamos a solucionar el problema del vecino de tal, porque eso es lo que quiero yo, la unión. La unión es la que quiero yo en el pueblo. Principalmente hablar, no cuchillar en los bares y en eso, sino hablar y dialogar, que es muy lindo dialogar y tener que decir. Digo, yo sí tengo que decir esto. Yo doy una opinión, tú das otra, el Señor da otra. Pero si se ve que la tuya es mejor que la mía y que la de ese Señor, ¿por qué no vamos a hacer eso? Eso es lo que yo quisiera que estuviera en mi pueblo, la unión, y que fuéramos todos una piña. Yo le diría que fuera como su abuelo. Que fuera como su abuelo, porque lo que quiere el abuelo es la unión. Mi madre se estaba muriendo, la pobre, y dice, ella decía, no se separen, estén siempre unidos, estén siempre juntos. Que eso es lo que yo quería siempre, tener la familia junta.
que no haya pleito, que no haya discusiones, que no haya nada. Igual soy yo.